y a partir de este momento comenzamos a grabar. Muy bien, la tutoría anterior, tal como está acá en la tutoría del pasado 13 de abril, revisamos el artículo del periódico Portafolio acerca de qué son las empresas de economía mixta, de economía solidaria, perdón. Eh, Llevamos a cabo foro donde ustedes tuvieron la oportunidad de expresar pensamiento inicialmente, tal como le estamos mostrando aquí, todas las personas que hicieron su respectivo aporte. Quiero mostrarles entonces el periódico Portafolio para de pronto quienes no tuvieron allí la oportunidad de participar. Teníamos este concepto clave que la economía solidaria es la base o que busca el bien común. Su ADN es el bien común, el liderazgo colectivo y el capital social. Hicimos toda una reflexión en torno a esa máxima. Luego fuimos desarrollando la diferente propuesta de este marco teórico que encontramos aquí en este artículo de Portafolio, en la que hacíamos estas observaciones. La economía solidaria es una estructura de producción, distribución, consumo de bienes y servicios centrado en el ser humano. Más abajo veíamos que la economía solidaria es una herramienta que tiene para el desarrollo económico del país. Esta economía solidaria lo que busca es consolidarse para el crecimiento y transformación para brindarle a esos socios solidarios, valga la redundancia, unas mejores oportunidades para salir adelante. Toda una filosofía, todo un proyecto de vida que analizamos la semana anterior con base en este artículo. Día de hoy les solicité que por favor, si tenían el tiempo suficiente, que hicieran la revisión previa igualmente del origen del cooperativismo a nivel mundial y los orígenes del cooperativismo en Colombia. Entonces, vamos a revisar porque pues con base en estas dos lecturas es que vamos a realizar este taller. Ustedes lo pueden observar en este momento. Está aquí y trata sobre estos dos temas, el origen del cooperativismo tanto a nivel mundial como en Colombia. Entonces, vamos a hacer una revisión con base en este portal de la Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP, donde nos hace un muestreo, no muy profundo, pero sí con unos elementos básicos acerca del origen del cooperativismo a nivel mundial. Entonces, por favor, yo les solicito a los estudiantes que están presentes que hagamos una revisión inicialmente aquí de esta lectura. Los que ya lo hicieron, pues pueden tomar las conclusiones y de todas formas yo voy a dar un tiempito para que podamos entre todos
llegar a esas conclusiones porque, repito, son la materia prima ahora para el taller que tiene un valor del 15%. Entonces, les pido que hagan una revisión de esta lectura, por favor, no es muy larga, y saquemos las conclusiones. Adelante, por favor. Recuerden que está aquí en el aula virtual. Les pido el favor que esas conclusiones las saquen por escrito, por allí donde ustedes acostumbren, por favor, a llevar sus apuntes. No sé si en el propio computador abren por allí un archivo o tienen un cuaderno, una libreta de apuntes, en fin. Les pido por favor que hagan eso, que saquen las conclusiones, las ideas principales. Ok, listo. Profe, buenas noches. Una consulta. Yo las tenía en mi cuaderno. ¿Cómo se las envío? ¿Yo las escaneo, las mando a mi correo o la comparto en alguna? No, las tienes allí porque, pues con base en eso es que van a realizar el taller dentro de un rato. ¿Sí? Las tienes allí. Si ya Ok, listo. hiciste si ya realizaste el trabajo, te felicito. Si ya hiciste la revisión, entonces nos esperas un momentito para quienes no lo han hecho. O si quieres retomar algunos aspectos, entonces tienes el tiempo. No nos vamos a demorar tampoco mucho tiempo porque es una lectura corta. Ok, profe.
Buenas noches, profe. Disculpe que haya ingresado tarde a clase. ¿Qué están realizando? Disculpe. Hola, buenas noches. Estamos revisando eh, este material muy breve, muy sencillo sobre el origen del cooperativismo a nivel mundial que les había dejado en la tutoría anterior y deben de traer las ideas principales, ya que es la materia prima ahora para el taller que tiene un valor del 15% y podemos ir dando las conclusiones en este momento. Ya en unos minutitos vamos a pasar para que ustedes mismos den las conclusiones. Bueno, ok, por favor, yo creo que es tiempo suficiente. Les escucho, sobre todo a los primeros compañeros como Allen Herrera, que fue el primero que ingresó. ¿Nos puedes dar una conclusión en el orden en que está la lectura, por favor? La primera conclusión. Buenas noches. Bueno, una de las conclusiones y de lo que encontré en esta lectura está en el inicio de ellas y es el tema de los congéneres, con el tema del cooperativismo. Lo destaca como una parte fundamental el hecho de tener con ellos el mismo sentido, tener la misma vocación hacia un mismo objetivo, con cualquier finalidad, como lo dice ahí, en procesos sociales, de la cultura universal. Entonces, como eso es uno del origen del cooperativismo, es uno de esos de los primeros valores que deben tener.
y es tener el mismo sentido y la misma visión por lo que se desea, por el objetivo. Bueno, no te centraste en un concepto básico para desarrollarlo, pero bueno, es el principio. Ok, a ver qué otro compañero o compañera, por favor, Profesor, en el orden en que estamos, ¿sí? profesor, aparte de lo que dijo Allen, yo quería decir que ahí resaltaba que como ser humano nosotros somos seres sociales. Entonces, desde ahí es donde como buscamos esa cooperación y desde ahí yo veo como que entonces nace el cooperativismo. Ya, ok. Sí, siempre Profe, bajo... Sí, dime. pues en lo que entiendo la lectura dice, aparte de lo que dice mi compañera Lady, que somos personas sociales, además cada uno de nosotros tenemos por lo general siempre las mismas necesidades, de satisfacer algunas necesidades y resolver problemas que tenemos en común. Es por eso que dentro del cooperativismo, dentro de su historia, esas son las principales bases de cada una de las personas que aportó a él, al cooperativismo. Está basado en eso, en satisfacer necesidades y ayudar a las personas a, a resolver esos problemas, desde la antigüedad como desde la parte de la esclavitud o de la parte de la Edad Media que se tenía lo necesario para vivir, o sea que tenían lo esencial, entonces tuvieron que unirse, las personas se unen con el fin de satisfacer necesidades y hacerlo un poco más fácil para que todo sea más equilibrado y equitativo entre las personas. Por eso mismo ahí dice que en la historia de la humanidad pues, han existido ciclos o etapas, desde la comunidad primitiva, desde donde eran pequeños grupos en los cuales su unidad productiva era muy poca, pero entre ellos hacían cosas como la pesca, la recolección, pero eran entre ellos, por eso eran grupos pequeños y se podía dar esa parte como de la cooperativa, del cooperativismo, porque era un trabajo conjunto entre ellos con el fin de satisfacer una necesidad. Sí, tú tienes razón, Camilo Andrés. Has hecho una buena interpretación y recoges las ideas anteriores. Muy bien. Para esto es fundamental, miren ustedes, que nos dicen que la idea central es resolver problemas comunes y ayudarse mutuamente, sí, como se dijo anteriormente. Y para ello, pues en la historia universal, de acuerdo a lo que se plantea aquí, ha evolucionado por 4 sistemas socioeconómicos. En realidad no son 4, sino que son 5. Prestenle atención a la aclaración que voy a dar aquí. El primero, efectivamente, la comunidad primitiva. El segundo sistema económico es el de la esclavitud. Luego, el feudalismo, posteriormente el capitalismo y finalmente el socialismo. Allí hace falta el modo de producción esclavista. Entonces, es importante para tener una idea universal por esas diversas etapas en que ha evolucionado la humanidad, en que ha evolucionado el hombre. Hay un aspecto bien interesante allí a tener en cuenta y es el que hace un momentito plantearon. Efectivamente, los seres humanos somos sociales por naturaleza y entonces allí ya tenemos esos primeros gérmenes de cooperativismo. La propia naturaleza nos impulsa a asociarnos, ya que lo antinatural es el individualismo. Por eso el gran filósofo griego Aristóteles llegó a plantear ese elemento trascendental en la antigua Grecia, que el ser humano por naturaleza es social. Él fue el que en esos inicios de la filosofía en Grecia llegó a plantear
dicho pensamiento. Entonces, retomando aquí esos 5 sistemas económicos o modos de producción, como también se conocen, el primero, pues tenemos esas primeras etapas de la comunidad primitiva, donde básicamente estos primeros hombres, estos primeros seres humanos, lo que tenían que solucionar era su problema de alimento. Y para ello, como lo dijo Carlos Andrés hace un momento, pues lógicamente se... Buenas noches, profesor. No, señor, no me pude conectar. Bueno, pero ya estamos aquí, tranquila. Muchas gracias, ¿De qué CAT es? De la ciudad de Ibagué. Yo soy del CAT de Ibagué, sí, señor. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Ok, buenas noches. Muy parecido a lo que yo te dije que... ¿Cuál es la niña que acaba de conectarse, por favor? Cindy Hurtado se acaba de conectar, pero creo que Joana también. Ya, ok, listo. Estamos Buenas trabajando. noches. Buenas noches. Estamos trabajando en la historia del cooperativismo a nivel mundial, origen del cooperativismo a nivel mundial. Estamos desarrollando esta lectura que les comenté, no sé si estuvieron en la tutoría de la semana anterior, que les solicité que la revisaran por favor y ahora les di un tiempito también, entonces estamos desarrollando estas ideas y en este momento yo estoy dando o haciendo un pequeño análisis sobre los 5 sistemas socioeconómicos o 5 modos de producción que ha conocido la humanidad. Entonces estaba desarrollando la idea acerca de la comunidad primitiva, de cómo en esos primeros estadios de evolución el primer problema que tenían que solucionar estos hombres primitivos era su alimentación y ellos desconocían el proceso de la naturaleza que es el de la agricultura. Ellos eran inicialmente cazadores y recolectores y especialmente cazadores de grandes animales y para poder cazar un animal de gran tamaño pues tenían que asociarse y efectivamente así lo hicieron. Y como recolectores pues eran nómadas. Esos son esos primeros elementos a tener en cuenta en la comunidad primitiva. Todavía no aparecía la propiedad privada, todo era comunitario y con el pasar del tiempo, pues ya se fue organizando estas personas en pequeños grupos sociales, en clanes, por ejemplo, y una vez que a partir de esa evolución primitiva surge el fenómeno de la agricultura, entonces ellos tienen que instalarse, tienen que quedarse en un solo sitio precisamente para desarrollar esa actividad. Y ese es un cambio fundamental, ya que se da el paso de personas nómadas a personas sedentarias, es decir, a ubicarse en un solo lugar. ¿Y eso a raíz de qué? Porque ustedes saben muy bien que la agricultura necesita eso. Las plantitas se siembran y necesitan un cuidado especial y posteriormente, pues para poder recoger los frutos, la cosecha. Y eso dio como resultado el asentamiento ya en comunidad y de allí surgieron pues las primeras comunidades. Lógicamente que eso no fue tan sencillo como yo se lo estoy narrando en este momento, pero es simplemente un vistazo muy general. Igualmente con este surgimiento de la agricultura y que ya no era solamente la economía de apropiación, sino de producción, es donde va surgiendo un excedente, lo cual permite intercambiar
diferentes productos. Entonces allí ya tenemos los inicios del comercio. Y con los inicios del comercio, pues necesariamente se evoluciona hacia la invención de un dinero primitivo, que no se sabe específicamente cómo fue, pero necesariamente tuvieron que inventar un dinero rudimentario y con ello, igualmente, al estar ya sentados en un lugar determinado, pues va surgiendo la propiedad privada. Cuando surge la propiedad privada, cuando ya una persona considera que donde está asentado o que los bienes de los cuales él hace uso son suyos y que surge ese concepto como tal, entonces allí ya surge un nuevo modelo económico. Y lastimosamente, desde el punto de vista ya del surgimiento de grandes comunidades, también comienza a surgir el poder, el orden social como tal. Y en el surgimiento de esas normas, de ese orden social, es donde ya surge necesariamente esa organización política. Y con esa organización política fue que surgió la guerra. Y la guerra los llevó a, lastimosamente, ese modo de producción que se conoce como el esclavista. Los seres humanos pasaron a ser mercancía. El que conquistaba los territorios, el que conquistaba las aldeas vecinas, en fin, y comenzaba a hacer todo un desarrollo económico, se consideraba o se consideró el dueño de todo eso que tenía en ese momento y se apropiaba, incluidos los seres humanos. Entonces surgió históricamente ese nefasto modelo de producción que fue el esclavista y que perduró durante 1000 años prácticamente, que es lo que se conoce como la Edad Antigua. Desde el 500 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo, ¿sí? Aproximadamente. Entonces tenemos el modelo esclavista en pleno furor. En el 500 después de Cristo, ya ese modo de producción esclavista comienza a evolucionar, no desaparece, pero evoluciona hacia la Edad Media. Y la Edad Media es típico el modelo feudal, donde los hombres pasaron a ser siervos de los nobles. Entonces ya con toda una organización política, social y económica, y sobre todo social, donde apareció la nobleza, entonces la mayoría de personas desprotegidas que eran meramente campesinos, inclusive los que venían de ese linaje de esclavitud, pasaron a ser serviles, es decir, siervos en ese modelo feudal. El feudalismo es lo que grosso modo nosotros vemos como esa etapa de la historia de castillos, de luchas de personas con armaduras, etcétera, etcétera. Esa es la época del feudalismo. El feudalismo tiene ese desarrollo también aproximadamente durante 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente de nuestra era, que es el periodo de la Edad Media. Y en mediados del siglo XIV y siglo XV ya comienza a aparecer el capitalismo tal como lo tenemos hoy en día. Y ese capitalismo es el que da un origen en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y siglo XIX, al cooperativismo, en la historia del cooperativismo, y se considera a Robert Owen como el padre del cooperativismo. En un momentito, por favor,
hacemos una consulta para ver cuáles fueron esas ideas de este señor Owen. Él se conoce como un socialista utópico, ya que en su momento planteaba ideas que eran de difícil utilización, de difícil aplicación. Una vez que ustedes hagan esa pequeña consulta se van a dar cuenta de ello. Sin embargo, históricamente es considerado como el padre del cooperativismo y surgió en Inglaterra. Entonces, es importante tener en cuenta esta pequeña reseña histórica acerca de los diferentes modos de producción o sistemas socioeconómicos. Por favor, otro compañero u otra compañera que nos dé otra conclusión en el orden en que se va desarrollando esta lectura, por favor. Nadie, por favor, se supone que todos hicieron la lectura. Acá en cuanto a los precursores. Profe, Sí, adelante. Camilo, Sí, ya, adelante, Camilo. es como la continuación que yo le decía anteriormente, pues todos ellos, esos precursores, tenían el fin de ayudar a mejorar las condiciones de las personas o las comunidades o los seres humanos con el fin de mejorar algunas cosas como lo que estaba pasando en la esclavitud o lo que pasaba en el feudalismo. Entonces, esa parte ellos crearon algunos escritos o doctrinas, algunos se volvieron en doctrinas, otros son ensayos, con el fin creo que el de Beyer, ese es lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el trabajo, como las condiciones del trabajo, como el trabajo como una, ¿cómo se dice? Como una fuente madre, como una fuente, como un valor agregado, se puede decir así. El trabajo como un valor agregado entre las personas, dice. En 1965 hizo una exposición sobre su postura en el trabajo titulada Posiciones para la creación de asociaciones de trabajo de todas las instituciones. Esto el de este que creo que fue el que leí, se basa principalmente en eso, en lo que tiene que ver toda la teoría del trabajo como una fuente de valor, subrayando como las necesidades de cada de los trabajadores y la forma en cómo se producía, que fue creo que lo que entendí del trabajo, del escrito que él hacía, tomando como lema, un lema pues que no me parecía un poco abrupto, es que el que no trabaja no come, algo así, es que quiere decir. Ajá, sí. Pero entonces me pareció como un poquito abrupto, pues, pero en realidad la verdad, pero pues es como algo rígido, duro. Sí, pero si tú te pones si tú piensas un poquito más, fíjate que estábamos en el siglo XVII, ¿no? Sí. Estos dos autores, Lovejoy y Wellers, uno en 1659 y el otro en 1695. 1695 ya terminando siglo XVII, prácticamente siglo XVIII. Y entonces ellos son hijos de el desarrollo del liberalismo económico, ya del capitalismo como tal, son hijos de la revolución industrial que estaba ya gestándose en Inglaterra y en Alemania. Entonces, ellos veían en ese momento que hicieron una lectura de su realidad social y efectivamente el plus que tenían las personas era trabajar, era la única forma que tenían para salir adelante. ¿Y qué era salir adelante? Pues el poder satisfacer esas necesidades básicas como la alimentación, ¿sí? Y
pues algunos pocos afortunados que lograron liderar esas actividades económicas y que se van a conocer como las industrias, y las industrias inicialmente van a tener como fundamento la agricultura, ¿sí? Porque se van a dar allí esos dos sectores de la economía. El sector primario, recuerden ustedes, de la economía es la agricultura, es el sector productivo, quien proporciona las materias primas, y quien transforma esas materias primas es el sector secundario, que es lo que conocemos como la industria. Entonces, históricamente, para poder que surgiera la industria, se necesitó primero de desarrollar el sector primario, esas materias primas, para poder que se transformaran. Inicialmente esa transformación se hacía manual, a través de todas las actividades artesanales, pero cuando se inventó la primera máquina, que fue la máquina a vapor, y comenzó a dársele utilidad y aplicación en diversos campos y comenzaron a inventarse las demás máquinas, pues esto es lo que se conoce a finales del siglo XVIII y siglo XIX ya como la revolución industrial, que se llevó a cabo con base en la invención de la máquina a vapor. Y esa máquina a vapor funcionaba con base en el carbón, no en el petróleo. Todavía no se había desarrollado esa fuente energética del petróleo, sino que esa primera fuente que se desarrolló y que hizo posible esa primera revolución industrial fue el carbón. Entonces, en ese sentido, Camilo, podemos decir que ellos hicieron una lectura correcta de la realidad, lo que pueden hacer las personas y el medio para salir adelante, para vivir, es su trabajo. Por eso es que el sistema capitalista como tal tiene como fundamento igualmente el trabajo, y el trabajo asalariado. Por eso los socialistas, y entre ellos Carlos Marx, que va a ser el que en el siglo XIX, en su obra Capital, el capitalismo precisamente, va a plantear que las personas no tienen otra cosa más que vender que su fuerza de trabajo. Y su fuerza de trabajo, pues, es eso. Y va a ser lo que les va a permitir, pues, al menos sobrevivir. Bueno, ok. ¿Qué más podemos decir aquí sobre estos dos precursores? ¿Algo más, por favor? Fuera de Camilo, ¿hay alguien más que tenga algún otro aporte, por favor, sobre estos primeros pasos del cooperativismo, sobre estos precursores? Profe, qué pena, ahorita se me desconectó, tengo problemas con el internet. Bueno, Ploy y Bellers, como precursores, pues cada uno, como decía Camilo, hizo su mejor aporte para esta situación. Uno concretó la idea, que fue cuando la generó como su doctrina, y pues el segundo ya empezó a hacer todas estas proposiciones, a hacer todos los postulados y propone la asociación. Ya ahí es cuando empiezan pues esta doctrina a llevarse a cabo, como lo explicaba usted ahorita en el tema de la agricultura y todo lo que contrajo con ella lo que fue la revolución industrial. Luego ya de esto, bueno, vienen los realizadores, que ya me imagino ahorita entraremos en tema de ellos, y que son los pioneros de Rochdale. Ya se suman otras cosas al cooperativismo, y ya empieza a tener mucha mayor fuerza en el siglo XVII. Siglo XIX. Que es lo que, los pioneros de Rochdale. 19, perdón. Sí. ¿Ah? Entonces, este grupo, que era un grupo de personas pues que habían quedado sin empleo y que de alguna forma tenían que subsistir, pues empiezan a generar estos grupos.
¿sí? Y se suman otros más para ir afianzando lo que es el cooperativismo. Ya empezaron incluso con el tema del cooperativismo de crédito, lo que usted decía, como en los inicios con el tema de que existía un dinero, pues ya para esta época existía un dinero y pues lógicamente empiezan a hacer otro tipo de transacciones para el cooperativismo. Sí, necesariamente con el surgimiento del capitalismo moderno a partir del siglo XV. Recuerden ustedes que Cristóbal Colón llega acá a América finalizando el siglo XV, 1492, y el capitalismo estaba en pleno desarrollo desde esa época, ¿sí? Y América, digamos que fue la materia prima para el desarrollo del capitalismo, porque América le aportó al mundo conocido en ese momento todos sus recursos, tanto recursos naturales como los recursos extractivos en minerales preciosos. Y fue así como convirtió a España en la primera potencia mundial del mundo capitalista. Posteriormente España fue desplazada por Francia y por Inglaterra. Y cuando se independiza América, tanto de España como de Inglaterra, pues se inicia esa otra nueva fase del capitalismo y en el cual pues los Estados Unidos de América del Norte se van perfilando como esa nueva potencia y ya en pleno siglo XX, finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, los Estados Unidos se convierten en esa nueva potencia mundial, desplazando a Inglaterra y Alemania, que eran las potencias anteriores, ¿sí? Y la historia del cooperativismo es esta historia de los sistemas económicos igualmente. El cooperativismo, es decir, esa asociación para sacar frutos comunitarios, vino inicialmente, como lo pudimos ver con los pioneros, porque tenían que crear mecanismos para lograr subsistir en medio de ese sistema capitalista avasallador, que no les daba muchas garantías a las personas. Y una de las formas que vieron fue las de asociarse y salir adelante bajo proyectos comunes. Y luego ya, miren ustedes estos pioneros de Rochdale en el siglo XIX, inclusive ya para esa época, en pleno desarrollo de la revolución industrial y donde los campesinos que anteriormente habían sido siervos y ahora a estos campesinos les tocó que proletarizarse, que es el término que utiliza Carlos Marx. Estos campesinos siervos se transformaron en proletarios. ¿Qué significa proletarios? En trabajadores de industrias que venden su fuerza de trabajo por dinero. Entonces esto es lo que en el marxismo se llama el proletariado. Y desde allí, desde esta época, pues se tiene esa dicotomía entre capitalismo versus socialismo. El marxismo se desarrolla desde fines del siglo XIX y es característico en el siglo XX. El marxismo es el que le da origen al socialismo. Y pues ustedes saben las potencias socialistas comunistas que se desarrollaron en el siglo XX. Por un lado, China, y por el otro lado fue surgiendo en 1917 en Rusia. Rusia fue la primera que dio ese gran paso hacia el socialismo, comunismo y posteriormente los chinos. Y a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron los bloques de poder mundial, donde se enfrentaron el bloque capitalista contra el bloque comunista.
el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la antigua Unión Soviética, y allí se unió China. Y estas ideas inclusive llegaron acá a la América Latina, y fruto de eso, por ejemplo, tenemos a Cuba. Cuba es fruto de ese enfrentamiento de los bloques de poder mundial. Y en Asia tenemos, por ejemplo, la guerra de Corea, que dio como resultado la división en dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte sobrevive hoy en día como un país bajo esa ideología socialista comunista. Mirar este desarrollo de los modos de producción es mirar la historia política de lo que ha sucedido, sobre todo en el siglo XX. Y aquí encontramos nosotros inmerso las ideas del cooperativismo. Las ideas del cooperativismo. ¿Alguien tiene algo más, por favor, que aportar a este pequeño análisis que estamos haciendo? Profe, buenas noches. Mi nombre es Nancy. Buenas noches, Nancy. Acabo de ingresar, profe. No sé si usted sabe, tengo una calamidad en estos momentos, mi familiar, y estoy saliendo de la clínica y me puedo conectar, ¿de acuerdo? Entonces me disculpará que llegue como desactualizada. Pero sí leí el documento que envió acerca de la historia del cooperativismo, sus precursores y lo que este modelo pues ha significado para generar oportunidades de mejora de calidad de vida en comunidades, precisamente por su filosofía de ayudar a que sea una ayuda mutua, que sea incluyente y equitativa. Ok, Nancy. Que puedo hacer ahora. Ok, listo. No sé si se ha conectado, por favor, ustedes me ayudan. La chica que hace 8 días me dieron una razón, alguien de ustedes me dio una razón, que le habían programado 2 materias, ¿no? Y ella entonces es profe. Es Nancy. Ah, es Nancy. Profe. Ah, sí. Ya. Ok. Entonces, Nancy, en eso quedamos, ¿no? En que tú alternas, ¿sí? Ok, sí señor. Hace 8 días tuve la otra, hoy estaría viendo esta, pero igual yo estoy entrando y mi compromiso es entregar los trabajos en las fechas que ustedes asignen. ¿Listo? Ya, la guía principal es allí el aula virtual. Si tú ingresas, al comienzo están las fechas de las evaluaciones, ¿sí? Ok. Igualmente yo voy subiendo los videos de las tutorías y eso te sirve para el día que no estés, entonces te pongas al día, ¿ok? Gracias. Hoy, por ejemplo, ahora en un ratito vamos a elaborar el taller que tiene un valor del 15% para ayudarles en esto de la nota, para que sea un trabajo sincrónico, un taller sincrónico. Y ustedes pues lo van a elaborar y me lo envían a mi correo. Y eso tiene un valor del 15%. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a pasar, por favor, después de este pequeño recorrido, entonces vamos a revisar un poquito, igualmente en forma muy rápida, la parte del cooperativismo en Colombia, con base en este documento. Entonces, igualmente, como yo les había dicho la semana anterior, que lo revisaran previamente. De todas formas, les voy a dar 5 minuticos para que tomen las ideas principales. Si de pronto no lo habían hecho, tomen las ideas y hagamos unos comentarios muy breves sobre ello y tengamos unas ideas básicas sobre los orígenes del cooperativismo en Colombia. Entonces, 5 minuticos, por favor, a partir de este momento. Profe, no te alcancé a escuchar porque me entrecortó por mi internet. ¿Me puede repetir, profe?
Ya, estamos en este momento, vamos a pasar al documento sobre los orígenes del cooperativismo en Colombia, tal como se está proyectando en pantalla en este momento, y es un documento que ustedes tienen allí en el aula virtual. Entonces, por favor, 5 minuticos para revisar lo que también yo les dije la semana anterior que lo revisaran, pero 5 minuticos para que tomemos unas ideas básicas e igualmente tengamos unos elementos de juicio para contrastar lo de a nivel mundial con lo a nivel ya doméstico colombiano. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias por repetirme, ya entendí. Con mucho gusto.
Puesto no. Bueno, listo. En forma ordenada en el que va el desarrollo aquí del documento, vamos a seguir la misma metodología. Alguien, por favor, que nos indique una primera idea sobre estos orígenes del cooperativismo en Colombia. Bueno, profe, lo que yo pude comprender sobre el texto del inicio es que, o sea, el cooperativismo viene desde la civilización precolombina, tuvo origen desde los chipchas, ya que ellos trabajaron o trabajan de forma cooperativa y se ve impregnado dentro de la minga y varios grupos y tienen vigencia, hasta ahora tienen vigencia. O sea, vienen trabajando el cooperativismo desde antes y ahora también trabajan en el cooperativismo. Ya, correcto, Walbert. Tenemos esas formas primigenias de cooperativismo en la minga y que eso subsiste hoy en día. Recuerden ustedes toda esta problemática, sobre todo del departamento del Cauca, ¿no? Que es un departamento indígena por excelencia y su principal forma de organización social y económica es la minga. Y también se conoce como el convite, el convite. Convite ya no es tanto de los indígenas, sino que el convite es trabajo comunitario entre vecinos. Sí han escuchado eso, ¿no? Que realizan obras comunitarias, en fin, entre vecinos, ¿no? Los convites. No, profe, yo nunca lo había escuchado. ¿Nunca lo habías escuchado? No, señor. Bueno, pues. Entonces ahí tienes ese elemento sociológico, el trabajos comunitarios entre vecinos. Por ejemplo, para pavimentar una calle, ¿sí? De un barrio. Entonces, los vecinos se ponen de acuerdo en realizar pequeñas actividades económicas para recoger fondos y también el trabajo posteriormente en la construcción de esa obra, eso se le llama convite. O si no, también se pueden poner de acuerdo para ir a trabajar en la casa de un vecino, por ejemplo, para ayudarle en la construcción de la casa de un vecino. Y todos aportan allí con su trabajo y realizan una obra comunitaria, un almuerzo comunitario, en fin, a eso se le llama convite. Esos son pequeños ejemplos. Bueno, entonces, esto sobre todo lo de la minga tiene sus orígenes desde los primitivos pobladores, los indígenas, y que eso continúa vigente hoy en día. ¿Alguien sabe qué es un montepío, por favor? Profe, no, bueno, no sé, creo que es cuando todos colocan algo en sí. Creo que es así. Bueno, es como un fondo, es como si más o menos como un fondo, algo así.
Un banco. Sí, Sí, algo diseñado como para generar un fondo o depositar dinero o de pronto también, no sé, animales para en su tiempo como si eran los chichas y los mayas, pues de pronto un tema de intercambio. correcto. Los Montepíos son fondos y como estamos hablando de dinero, entonces fueron pequeños fondos comunitarios que lideró en la época de la colonia la iglesia, por ejemplo. Recuerden ustedes la famosa teoría de los diezmos que tenía la iglesia. 10%. Ajá, sí, el 10%. Entonces, ese diezmo también pasó a utilizarse para que los fieles hicieran un ahorro en diferentes parroquias de sus villas para esa época, en la época de la colonia, y entonces la iglesia era la que manejaba esos pequeños recursos económicos. Posteriormente, con las guerras de independencia y todos esos conflictos que hubo, entonces quedaban muchas viudas, muchas mujeres perdían a sus esposos y quedaban como responsables de sus hijos. Entonces, si sus esposos habían participado en los Montepíos, es decir, en esas primitivas cuentas de ahorro, entonces la iglesia le podía dar una especie de pensión, le llamaríamos hoy en día, que es la figura que tenemos. Entonces le daba una especie de pensión a la viuda y con eso podía solventarse económicamente un poco. Estos Montepíos pues tienen sus orígenes en Europa y con el modelo colonial español pues llegó acá a América y sobre todo lo pusieron en práctica las comunidades religiosas. Entonces, esa también es una especie de cooperativas o como se llamaban en esa época las cajas de la comunidad. Hoy en día sobrevive un poco. Recuerden ustedes que la iglesia tiene bancos, el Vaticano es el principal banco del mundo, en fin, entonces eso tiene su historia, ¿no? La iglesia católica ha estado muy asociada a esta figura de banco, de recoger dineros y además como desde el punto de vista religioso se creó el diezmo en el cual las personas tenían que aportar el 10% para la salvación de su alma. Entonces, ese fue un modelo y que además continúa vigente, no tanto con la Iglesia Católica, pero sí con las diversas iglesias protestantes que tienen como uno de sus prédicas, de sus elementos constitutivos, la figura del diezmo. Eso sigue vigente en la actualidad. Una siguiente idea, por favor. Otra idea que tengamos en el orden del documento. Bueno, a ver, yo les ayudo allí. El general Rafael Reyes, que fue presidente de Colombia de 1904 a 1910, este señor fue asesinado. El general Rafael Reyes fue uno de los primeros impulsores en el siglo XX del modelo cooperativo y pues eso se tiene históricamente como uno de los primeros pasos desde el gobierno hacia el modelo cooperativo. Perdón, no fue el general Rafael Reyes, sino el general Rafael Uribe. ¿Sí? Allí me equivoqué, perdón, disculpen. Entonces, desde el punto de vista estatal, es de las primeras personas que hizo uso y acuñó la teoría y el modelo del cooperativismo
desde el Estado, como política estatal. ¿Quién más, por favor? ¿Algo más? ¿Cuándo Pues surge la en ese primera año, ley en de cooperativismo en 1931, Colombia? pues la aprobó el Sí, Congreso de adelante. la aprobó el Congreso de 1931, ¿no? La 134. Fue la primera que se hizo, de ahí para allá nombran específicamente las personas que apoyaron la ley del cooperativismo, la 134 que fue la primera. Ahí enuncian los nombres de cada uno de ellos y las bases sobre por qué lo hicieron, que fue sobre que una tesis que fue elaborada del señor Francisco Luis Jiménez, ¿no? Con base a eso fue que esa ley se aprobó, eso fue lo que entendí, como que por eso la aprobaron, en base a lo que se investigó dentro de esta tesis, pues se implementó esa ley 134. Ya, ok. Y aquí en lo que les estoy mostrando en pantalla, que es el documento, pues entonces figuran los diferentes personajes que dieron su visto o su punto de vista y apoyaron esta ley, ¿no? La creación de esta ley 134 de 1931, la primera ley en Colombia con el tema del cooperativismo. ¿Cómo evolucionó ese cooperativismo en Colombia con el apoyo estatal después de 1931, después de esa ley 134? ¿Cómo evolucionó? Profe, empezaron a crearse las primeras cooperativas, pues ya empezaron a asociarse. Hablaba el documento que iniciaba desde casi 760 hasta 450.000 asociados. Empiezan de cada uno ya desde los sectores, ¿no? A crear cada uno sus cooperativas para apalancar la economía. Ya, ok. Miren ustedes. Además, empezaron como Sí, adelante. Además, empezaron también las cooperativas mutuales, ¿no? Las que se benefician, las que son de varios sectores, pero que en sí cada uno tiene un beneficio. También ahí se mencionan la parte de las asociaciones o cooperativas mutuales, que en específico eso son diferentes empresas que se asocian de diferentes sectores para buscar un beneficio en común. Ya, ok. Es importante aquí, miren que para el año 1962, tener 750... ¿Perdón? Sí, ¿qué me dices, por favor? Bueno, les decía que para el año 1962 existir ya 759 cooperativas con casi 500.000 de asociados era un gran logro en Colombia y además dependiendo de la población, ¿no? El número de la población. Entonces, eso fue muy importante para el desarrollo de este modelo en nuestro país. Y luego ya tenemos ejemplos específicos. Miren, la Federación Nacional de Cafeteros, que yo creo que es bien conocida por todos, es de las pioneras en este campo. Y sobre todo, pues ustedes saben muy bien que el café es nuestro producto nacional y que lograran los campesinos, productores del café, asociarse en cooperativas, pues fue un gran avance y sigue siendo un gran avance. Y con este ejemplo de la Federación Nacional de Cafeteros, pues igualmente se desarrollan en forma paralela otras actividades económicas y que es posible
desarrollar dichas actividades económicas a partir del modelo de asociación cooperativa. Entonces, allí tenemos los productores de leche, tenemos otros productos agrícolas como la papa, las frutas, igualmente tenemos oficios como los impresores, el transporte es muy importante. Las principales empresas de transporte se han desarrollado a partir del modelo cooperativo, la salud igualmente. Entonces, los diferentes gremios de la economía y actividades económicas se han ido desarrollando paulatinamente a partir del modelo del cooperativismo. Hoy en día, como estos datos, que es la segunda parte de este documento, el sector solidario en Colombia es de los últimos datos que se tienen del año 2019. Miren ustedes que dice que el modelo del cooperativismo se ha convertido en una solución para satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales comunes. Este es otro elemento importante, quien lo creyera, pero igualmente aspectos culturales han seguido este modelo de organización de economía solidaria. De acuerdo con los datos de Confecop, que es la Confederación de Cooperativas de Colombia, en Colombia para el año 2019 existían 3.205 cooperativas. Con ingresos de 30 billones. No millones, sino billones. Miren lo importante para el sector de la economía. Bueno, ¿alguien quiere hacer un último aporte, por favor, sobre este documento? Profe, en el documento pues dice ya concluyendo que en la actualidad se manejan aún ese tipo de cooperativas, por lo menos se encuentra financiera como Ultrasan, Cooperativa Médica del Valle, Ultra Wilca, Comeva, incluso habla de Comeva como de uno de los mayores, con mayores potenciales dentro del sector, ¿sí? Dice que con mayor volumen de activos lidera Comeva, como Satran, superan los activos de 44.5 billones y presenta un crecimiento de 6.8% frente al 2017. Quiere decir de que a pesar de que aparte de que generan una gran mayoría de asociados, pues estas empresas crecen ya casi que en doble dígito año tras año. Lo que demuestra lo que es la fortaleza y el aporte pues económico que le está haciendo en la actualidad al país, de lo que representa tanto de la generación de trabajo como en sostenibilidad económica, como lo muestra en la cifra. Ok, eso es cierto, y a esta historia del cooperativismo en Colombia tenemos que añadirle dos leyes que vamos a revisar en la próxima tutoría. La Ley 79 de 1988, que es el marco legal de las cooperativas, y la Ley 454 de 1998, que es la Ley sobre la economía solidaria. Lastimosamente, en los años 1997 y 1998 se presentó un gravísimo bache, un gran problema en el modelo de la economía solidaria en las cooperativas en Colombia. Entraron en crisis por malos manejos y mucha gente salió perjudicada. Perdieron sus ahorros. Recuerden ustedes que el motor de la economía solidaria es el ahorro de los asociados y esos graves manejos o esos manejos, malos manejos que hubo,
pues el Estado colombiano tuvo que intervenir y por eso dictó la ley 454 de 1998. Y también a partir de allí fue que se creó como ente supervisor del sistema cooperativo en la superintendencia solidaria, ¿sí? Que es el ente oficial que vigila a todo el sistema cooperativo del país. Ese es uno de los logros de esta ley 454 del 98, la creación de la superintendencia. Bueno, entonces ahora, vistos estos elementos, muy rápidamente, que nos sirven como marco teórico para iniciar en nuestra próxima tutoría ya propiamente lo que es el estudio de la educación cooperativa, porque aquí también vamos a hacer un estudio sobre eso, en qué consiste la educación cooperativa. Entonces, van a comenzar ustedes a desarrollar el taller que tiene un valor del 15%. Lo voy a mostrar a todos. Bueno. Está ya el taller, ustedes hacen clic, lo bajan por favor. ¿Sí? Taller de Empresas de Economía Solidaria. Y lo pueden subir, por favor, aquí al aula virtual. Lo suben, por favor. ¿De acuerdo, por favor? El que tenga alguna dificultad en subirlo, entonces me lo puede enviar a mi correo, pero preferiblemente lo suben, por favor, para tener un control de él. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Profe, Entonces, qué pena, ¿hasta cuándo? ¿Es no, para subirlo ahorita? Sí, claro, lo pueden subir hoy. Lo pueden subir hoy. ¿Y cuándo sube la clase para yo volverla completa? Si cierro ahora en este momento, entonces voy a aprovechar para... Aquí está el taller, perdón. 4 preguntitas y allí tienen que consultar un poquito. Hasta mañana me lo pueden enviar. Uy, sí, gracias. Para que hagan algo bien hecho. Por favor, no me vayan a copiar y pegar. El que me haga ese procedimiento de una vez no va a obtener buena calificación, porque de eso no se trata. Se trata de leer, de entender y explicar brevemente con sus propias palabras. Entonces, esto no se trata de copiar y pegar, por favor. Que quede muy claro eso. No se trata de copiar y pegar, sino que es desarrollar sus ideas a partir de unas lecturas previas. Pueden consultar e igualmente volver a leer los documentos que hemos revisado en el día de hoy. ¿Ok? Bueno, espero que no vamos a tener dificultades en eso y me lo pueden subir hasta el día de mañana. Y en este momento, entonces, suspendo la grabación y procedo a bajarla y darle el tratamiento en YouTube para poderla subir al aula. A las 8 de la mañana. Hola, bebé, ¿cómo estás? A las 8 de la mañana nos mandan a dar el examen igual. Bueno, ¿alguna inquietud, por favor? ¿Alguna observación? Sí, profe, una inquietud. Bueno, yo voy a responder esto en Word y subo mi archivo en Word con
con el desarrollo de cada una de las preguntas. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Esa es una buena observación. Sí, por favor, me lo mandan en Word. No me vayan a enviar en PDF, sino que lo suben en Word, por favor. Gracias, profe. Bueno, señor. Bueno, ok, que tengan buena noche y les queda tiempito para que comiencen a desarrollar el taller y si no alcanzan, pues lo terminan mañana y lo suben. Que tengan buena noche. No, profe, igualmente, que tenga buena noche. Descanse. Bueno, Compañeros, cuídense. gracias, lo mismo. Bueno, chao, hasta luego.